En este video vamos a ver cómo resolver distintos triángulos rectángulos. Recordamos que resolver un triángulo es conocer sus tres lados y sus tres ángulos. En este triángulo rectángulo tenemos como dato el lado AC mide 12, tenemos como dato el lado CB que mide 9 centímetros, tenemos como dato el ángulo C que mide 90 grados. Nos resta averiguar cuánto mide el lado AB, es decir X, y cuánto miden los ángulos A y el ángulo B. Como tengo como dato dos lados, lo que voy a hacer es averiguar el tercer lado. ¿Cómo voy a hacer para averiguarlo? Aplicando el teorema de Pitágoras. Sabemos que este es el ángulo recto, por lo tanto el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Si esta es la hipotenusa, este lado es un cateto y el otro lado también es otro cateto. Entonces vamos a averiguar el valor de x aplicando el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos que yo tengo, si un cateto mide 12 y que el otro mide 9 y que la hipotenusa es x, lo voy a reemplazar en la fórmula. Como dijimos, hipotenusa mide x, x elevado al cuadrado es igual, un cateto es igual a 12 centímetros, directamente ponemos 12 elevado al cuadrado, más el otro cateto, es decir, 9 centímetros, directamente ponemos 9 elevado al cuadrado. Una vez que planteé la ecuación, empiezo a resolver. 12 al cuadrado sabemos que es 144, más 9 elevado al cuadrado sabemos que es 81. 144 más 81 sabemos que es 225, por lo tanto x al cuadrado es 225. Como quiero averiguar el valor de x, lo que voy a hacer es despejar. Lo que está como potencia lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo pasamos como raíz. Por lo tanto, llegamos que x es igual a la raíz cuadrada de 225. Y la raíz cuadrada de 225 sabemos que es 15. De esta forma, x es igual a 15. Bien, entonces ahora resta averiguar cuánto mide el ángulo A y el ángulo B. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar que voy a trabajar con el ángulo A. Si voy a trabajar con el ángulo A, entonces voy a definir los lados del triángulo. Voy a trabajar con el ángulo A. Ángulo recto, el lado opuesto, habíamos dicho anteriormente, que es la hipotenusa. Ángulo A, el cateto opuesto, es el lado opuesto al ángulo A. Y si este es el cateto opuesto, por lo tanto, AC sería el cateto adyacente. Bien, ahora lo que voy a hacer es averiguar cuánto mide el ángulo A. Para averiguar cuánto mide el ángulo A, voy a ver qué es lo que tengo como dato. Y como dato tengo dos lados, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿En cuál de las tres razones trigonométricas está a la vez el cateto opuesto y el cateto adyacente? En la tangente. La tangente está definida. La tangente de un ángulo está definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo que voy a hacer es reemplazar los datos en la razón trigonométrica. Tangente del ángulo A es igual a que cateto opuesto, sabemos que el cateto opuesto mide 9 centímetros, directamente ponemos 9, sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sabemos que mide 12. Entonces, de esta forma, planteamos la ecuación y ahora lo que voy a hacer es resolverla. Tangente, lo que voy a hacer es pasarlo al segundo miembro con la operación opuesta. Tangente va a pasar como el arco tangente. Entonces el ángulo A es igual a ¿qué? El ángulo A es igual al arco tangente de 9 sobre 12. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el arco tangente de 9 sobre 12 a vos? Lo que voy a hacer es esto. Primero voy a dividir, voy a hacer esta cuenta. 9 dividido 12. Voy a hacer esa cuenta. 9 dividido 12. No voy a tocar nada y ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el arco, entonces directamente pongo shift, la inversa. Shift. ¿De qué? De la tangente. Entonces, ¿qué me quedó? El arco tangente de 0,75. La tecla igual y entonces sabemos que esto es un ángulo, por lo tanto vamos a poner la tecla de grados, minutos y segundos, por lo tanto la respuesta, el ángulo A mide 36 grados 52 minutos. Recuerden que lo vamos a truncar en minutos. Por lo tanto el ángulo A mide 36 grados 52 minutos. El ángulo A mide
36 grados 52 minutos. Bien, entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo A, sabemos que el ángulo C mide 90 grados, con esto podemos averiguar cuánto mide el ángulo B. Sabemos que el ángulo B es igual a 180 menos la suma de los otros dos ángulos. Es decir, el ángulo B es igual a 180, el ángulo A sabemos que es 36 grados 52 minutos, más el ángulo C, es decir, 90 grados. Voy a resolver lo que tengo dentro de paréntesis. Por lo tanto, B es igual a 180 grados menos 126 grados 52 minutos. Por lo tanto, realizo este cálculo y llegamos que el ángulo B es 53 grados 8 minutos. De esta forma, los tres pudimos averiguar, sabemos el valor de sus tres lados y sus tres ángulos. Vamos a resolver otro triángulo rectángulo. Entonces, tenemos como dato el lado BC, que mide 16 centímetros, el lado AC, que mide 23 centímetros. Sabemos que el ángulo B mide 90 grados, nos resta averiguar el ángulo C y el ángulo A y también el lado AB. Como tenemos como dato dos lados, podemos averiguar con esto el tercero, es decir, aplicando el teorema de Pitágoras. Ángulo recto, hipotenusa. El ángulo recto, por lo tanto, este lado opuesto es la hipotenusa. Si esta es la hipotenusa, cateto y el otro cateto. Entonces, aplico el teorema de Pitágoras. Como habíamos dicho, el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo los datos, sabemos que la hipotenusa mide 23 y que un lado mide 16. Reemplazo esos datos en el teorema de Pitágoras y llegamos que la hipotenusa, es decir, 23 al cuadrado, es igual a un cateto elevado al cuadrado, es 16. Es decir, 16 elevado al cuadrado más el otro cateto, es decir, x elevado al cuadrado. Una vez que empleé la ecuación, empiezo a resolver. Sabemos que 23 elevado al cuadrado es igual a 529, que 16 al cuadrado es 256, más x elevado al cuadrado queda tal cual está. Como quiero averiguar cuánto vale x, empiezo a despejar. A este término lo paso en primer miembro con la operación opuesta, por lo tanto que me queda 529 menos 256, esto es igual a x al cuadrado. Resuelvo este cálculo y llegamos que x es igual a 273. Tengo que seguir despejando, quiero averiguar cuánto vale x, entonces lo que está como potencia lo paso como raíz. Entonces x es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 273. Por lo tanto, x es igual a 16,52 centímetros aproximadamente. En este caso averigüé que el cateto, que el tercer lado sería 16,52 centímetros aproximadamente. Bien, una vez que ya sé cuánto miden esos tres lados, me resta averiguar los otros dos ángulos. Voy a determinar que voy a trabajar con este ángulo, ¿sí? Con el ángulo C. Por lo tanto, yo determino que voy a trabajar con este ángulo. A partir de ahora puedo definir los lados del triángulo. Entonces, si yo trabajo, sabemos que este es el ángulo recto, por lo tanto el lado opuesto es la hipotenusa. Voy a trabajar con este ángulo. El lado opuesto a este ángulo es el cateto opuesto. De nuevo, si yo voy a trabajar con este ángulo, el lado opuesto al ángulo con el cual voy a trabajar es el cateto opuesto. Por lo tanto, el otro sería el cateto adyacente. Bien, lo primero que voy a averiguar es cuánto mide el ángulo C. Voy a ver qué tengo como dato. Como dato tengo dos lados, la hipotenusa y el cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente. Entonces, ¿en cuál de las tres razones trigonométricas están la hipotenusa y el cateto adyacente? A la vez está en el coseno, que el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar los datos que tengo en la razón trigonométrica. Coseno, el ángulo con el cual voy a trabajar es el ángulo C. Es igual, cateto adyacente sabemos que mide 16 centímetros, directamente 16, todo sobre hipotenusa. La hipotenusa sabemos que mide 23 centímetros, directamente ponemos 23. Ahora, como quiero averiguar cuánto mide el ángulo C, lo que voy a tener que hacer es coseno pasarlo a segundo miembro, es decir, lo voy a pasar como el arco coseno de 16/23avos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para averiguar esto?
lo que voy a hacer es la cuenta de dividir primero 16 dividido 23. Me da ese resultado. No voy a tocar nada y después lo que voy a hacer es poner Shift coseno. Entonces ponemos Shift coseno. Tecla igual, como sé que es un ángulo, por lo tanto me falta la tecla de grados, minutos y segundos. 45 grados, 55 minutos. Truncamos, entonces yo sé que el ángulo C es igual a 45 grados, 55 minutos. Entonces de esta forma puedo averiguar cuánto mide el tercer ángulo, es decir, el ángulo A. Sabemos que el ángulo A es igual a ¿qué? A 180 menos la suma de los otros dos ángulos. Sabemos que el ángulo B mide 90, que el ángulo C, recién lo averigüé, es 45 grados, 55 minutos. Voy a resolver lo que tengo dentro del paréntesis, 90 grados más 45 grados, 55 minutos. Sabemos que esto es igual a 135 grados, 55 minutos. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 180 grados menos 135 grados, 55 minutos. Resuelvo este cálculo y llegamos que el ángulo A es igual a 44 grados, 44 grados, 5 minutos. De esta forma conozco el valor de sus tres lados y sus tres ángulos.